Ya, como ahora estamos grabando, voy a igual explicar que tenía su compañero para que quede registro. Tenía una duda con qué pasaba con esta derivada que estaba al cuadrado y la explicación está en este paint de por aquí. Y es que como el valor absoluto de x es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado, cuando le damos toda esta fracción al cuadrado, este x que está en el numerador nos da x cuadrado y este raíz de raíz cuadrada de x al cuadrado nos da x al cuadrado y por eso nos da el valor de 1. Y por eso en la integral queda como la integral de la raíz de 2, para que quede registro de la duda. ¿Qué más preguntaron en el chat? Yo la verdad no he mirado la guía porque he estado... eh, o sea, claro, la guía no era como así como revísenla para la ayudantía, eso es para que tengan el material y pensando también en la gente que por X razón no puede estar en la ayudantía, yo se los subo. Por eso, si alguien quiere verla ahora, la podemos hacer. Igual traté de que quedaran bien explicados. Pueden haber dudas, no hay ningún problema. Pero claro, yo tengo aquí un ejercicio de volumen, por ejemplo, y uno de área, que es como lo que no hemos tocado en la ayudantía. Así que me dicen que si hacemos uno de esos o alguien quiere ver la guía. No tengo ningún problema con ninguna de las dos opciones. Podríamos sacarle de todo el provecho posible y hacer lo más posible Claro, para, para quedar bien preparado. claro, también es cierto. Em, ya veamos un ejercicio de volumen. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Uno que en verdad no está muy difícil este ejercicio, pero también lo quiero como para que se entienda la materia también. ¿Dónde lo tengo? Ya. El ejercicio, vamos a escribirlo aquí, que es un ejercicio de volumen de revolución. Ok. El ejercicio dice calcular el volumen de revolución de la función y igual a la raíz de 9 menos x cuadrado. ¿Alguien había hecho un ejercicio así alguna vez? Como con una función como esa. O en las clases tal vez. Es una I, ¿cierto? Disculpa. Sí. El ejercicio así escrito es que calcular el volumen de revolución de la función y igual a la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado. em, y, y la curva e igual 0. Estas son como las dos curvas que forman, digamos, la figura y que tiene que girar en torno al eje X. Que si se dan cuenta, eje X al final es lo mismo que la curva y igual 0. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Si alguien puede decirme. ¿O qué es lo que hay que hacer directamente? Sorry, están girando en el eje X, ¿cierto? Sí, Vale. vamos a ponerle aquí. Uy, qué feo. Bueno, esto es como un giro. Poder quedar mejor. Hay Ya. que igualar las ecuaciones primero, ¿no? Para encontrar límites de superior e inferior. Ah, podemos encontrar, exacto. Primero tenemos que ver cuáles son los límites de la integral. Entonces, claro, podemos igualar esto. Bueno, y también como está en torno al eje X, de por sí había que igualarlo a 0, porque nuestros límites de integración van a ser donde esto corte en el eje X, que al final es lo mismo que igualarlo con la curva y igual 0 aquí. Entonces, vamos a hacerlo en negrito. La raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado igual a 0. Si elevamos al cuadrado en ambas partes, nos va a quedar 9 menos x cuadrado igual 0. Pasamos el x para el otro lado
nos va a quedar 9 igual a x cuadrado. Y por lo tanto, x es igual a 3 o x es igual a menos 3. Entonces nuestros límites de integración serían estos de aquí. Tun, 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 tun. Se tiene todo esto, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces, teniendo nuestro límite de integración, ahora tenemos que ver la fórmula para poder sacar el volumen, que como sabemos es pi, bueno, esta una de las, de, en este caso es entre menos 3 y 3, de la función al cuadrado, ¿cierto? Entonces, nuestra función es raíz de 9 menos x cuadrado, perdón por la mala, el pulso aquí. Esta raíz está al cuadrado por dx, ¿cierto? Siempre es importante que no se les vaya esto, porque les puede costar puntos. Ok, si nosotros la raíz de 9 menos x cuadrado la damos al cuadrado, le sacamos la raíz. Y tenemos pi de por la integral entre menos 3 y 3 de 9 menos x cuadrado por dx. Por propiedades de la integral, podemos separar esto en dos integrales, ¿cierto? Y nos quedaría... Podemos factorizar por pi completo así, podemos dejar un corchete grande. Felipe, disculpa, aquí Dime. teníamos que ver lo de la curva superior, curva inferior, ¿o no? Y la inferior es y porque está igualada a 0. Sí, sí, y también tiene que ver, sí, de verdad, debería haberlo mencionado, con que como estamos girando en torno al eje X, y una de las curvas es el eje X, siempre se va a considerar esa como la inferior. Ya, bacán. Vale. ¿Sí? Si es que, claro, si es que una de las curvas que te da el ejercicio es una recta y es la recta por la cual tú vas a girar tu figura, siempre esa va a ser la inferior. En Aunque cualquier caso, la otra función si llega a ser como negativa, o si se ve como en gráfico negativo, o no pasa eso. claro, por ejemplo, a ver, esta función es una circunferencia, una semicircunferencia que está así, donde aquí Ah, ya, tenemos menos 3 y 3. Y claro, ya, ya cacho. como dices tú, la función podría estar aquí, ¿cierto? Podría ser al revés. Ujú. Pero para los efectos de sacar volumen, como nosotros vamos a girar esto en torno del eje X y hacer una figura, el volumen te va a dar el mismo. O sea, Ah, bacán. si tú lo hicieras al revés, te daría lo mismo. Porque claro, igual aquí en esta función, eh, podríamos ponerlo con una flechita, aquí va como escondido un 0 al cuadrado, menos 0 al cuadrado. Claro, en el caso de que yo lo hubiese hecho al revés, me hubiese quedado menos 9 menos x cuadrado, ¿no? Claro, Ya, claro, bacán. que a la larga después te hubiera dado el mismo volumen. O podría pasar de que te dé el volumen negativo y ahí tú igual vas a entender de que solamente por la logística de haberlo, ¿cómo se llama? De haberlo hecho, entre comillas, al revés. Porque como ustedes saben, el área, el volumen, todas esas cosas siempre son positivas. Igual si a ustedes les tocara un ejercicio donde la curva fuera la roja, yo les recomiendo decir, pero el volumen sería el mismo, así que prefiero considerarla como si estuviera arriba. Total, el volumen no me va a cambiar. Y estaría igual de correcto. Eso siempre y cuando una de las funciones o de las curvas que estamos viendo sea en un eje, ¿o no? Claro, exactamente. Porque si, claro, esto no fuera en torno al eje X, si fuera en torno a, por ejemplo, y igual 1, claro, ahí habría que cambiar cómo metemos las funciones en la integral. Tengo Ya, un bacán. ejercicio después donde es en torno a una recta, que lo podemos hacer para salir de esas dudas también. Ah, ya, vale, gracias. Entonces,
Dijimos, íbamos a separar esta integral en dos integrales, desde menos 3 a 3, de 9 de x, menos la integral con los mismos límites, ¿cierto? Entre menos 3 y 3, de x cuadrado por dx. Cerramos este coche. Como ustedes saben, vamos a hacer lo que ya dijito. Perdón por ser tan desordenado. Vamos a hacer de nuevo un pi con un supercorchete. Esto nos da, esta integral nos da 9x, ¿cierto? 9x entre menos 3 y 3. Menos, esta integral nos da x cubo partido en 3, evaluado entre los mismos números, que serían menos 3 y 3. Cerramos corchete. Ahora, vamos a volver a hacer un supercorchete con un paréntesis. Sería 9 por 3, 27, menos 9 por menos 3, que eso es menos 27. Siempre tengan cuidado en esta parte, es súper común, como esto ya tiene una resta y después vamos a multiplicar por un número negativo, que se confunden los signos. Es súper importante. Esto menos, vamos a abrir otro paréntesis para esta, x, o sea, x evaluado en 3 sería 3 al cubo, que eso es 27, partido en 3, eso es 9, y evaluado en menos 3 nos va a dar menos 27, eso nos va a dar menos 9, nos va a pasar lo mismo que en la otra, pero con otro numerito. Cerramos aquí. Y ahora solo juntamos los números con operaciones básicas. 27 más 27, eso es 54. 9 más 9, eso es 18. Entonces finalmente todo esto nos da 36 pi unidades cúbicas. ¿Alguna pregunta? Yo no. Bien. ¿Por qué me gusta este ejercicio? Porque como ustedes saben, y esto es una materia que uno veía en el colegio, bueno, esto, como era una semicircunferencia y la rotábamos en torno a un eje, lo que nos da al final es una esfera. Y eso nos ayuda a que nosotros podamos comprobar este ejercicio, porque nosotros conocemos que la fórmula del volumen de una esfera es 4 tercios pi r al cubo. Que por supuesto esta fórmula también viene de la integral. Entonces, no. Entonces, nos va 4 tercios. El pi lo vamos a poner al final. ¿Cuánto era el radio de esta semicircunferencia y por ende de nuestra esfera? Sería 3. Desde el centro hasta 3 y desde el centro a menos 3. 3 al cubo, eso nos da 27 por pi. 27 partido en 3 nos da 9. Y 9 por 4 es 36. Y nos da entonces 36 pi unidades cúbicas. Si nosotros le pusiéramos este ejercicio en un control o prueba, por supuesto que nosotros les vamos a exigir que ocupen las integrales para sacarla. Pero es útil cuando le hacen un ejercicio con figuras que conocen, porque pueden comprobar sus resultados. Como lo acabamos de hacer. ¿Sí? ¿No hay dudas?
Hola Felipe, me acabo de meter recién. Hola. ¿Estáis viendo área o estáis viendo Esto distancia? es volumen de revolución. Ah, ya, ok. Sí. Ya, a ver otro ejercicio. ¿No hay duda? ¿Lo borro por mientras? ¿O alguien lo estaba copiando o algo así? Vamos a borrarlo desde aquí. Oye Felipe, para el control, ¿qué entra? Entra aplicaciones de la integral, o sea, área bajo la curva, longitud, volumen, área, y lo que alcancen a ver de geometría en el espacio. Obviamente, como el control no es algo muy extenso, van a haber cosas que tal vez no les preguntemos, pero les recomendamos estudiar todo porque, como les dije, el control todavía no está hecho. Así que tienen que estudiarse todas las aplicaciones de la integral. Y más o menos, ¿qué tipo de volúmenes y hay que sacar superficie, ¿no? Sí, sí, esa es área de revolución. Ah, ya, ok. ¿Y de qué figura más o menos hay que sacar? No vamos a hacer, por ejemplo, los ejercicios que yo pondría de área, no voy a hacer funciones muy brígidas porque como que la integral en sí misma ya tiene su complejidad. Entonces, por Ya. ejemplo, si buscan algunas de esferas o de funciones más o menos simples, porque el verdadero desafío es poder desarrollar la integral correctamente, ver cuál es la curva superior, inferior y todas esas cosas. Ponerle una función muy difícil no tiene mucho sentido, en verdad. Pero, por ejemplo, ¿tú nos pedirías sacar la superficie de un seno? ¿La superficie del seno? Sí, sí, la verdad es que sí. ¿En serio? Claro, porque Chuta. al final, si yo le hiciera poner la superficie de un seno, por ejemplo, lo haría súper acotado, como ponte tú entre 0 y pi medios, eh, y en torno al eje X, ¿cachai? Oye, ¿y podríamos hacerlo entonces? Porque yo lo intenté sacar y llegué hasta que es la integral de secante cubo y hasta ahí llegué nomás. Ah, bueno, la verdad es que eso no está mal porque mira, voy a compartirte aquí una cosa. Acá. En la guía que les subí, les dejé de tip porque a veces pueden llegar a esta de aquí. ¿A esto llegaste? Ah, y ahí tenéis puesta la forma. Buah, es que yo Sí, no vi la guía. Ya, buena. no pasa nada. Claro, entonces eh, es posible y se puede y tienen las herramientas para, entonces se lo podemos preguntar. Oye, ¿y cómo se llega cómo se saca esa integral de secante cubo? Esta está hecha por integración por partes. Es un ejercicio que yo busqué la otra vez que integra por partes básicamente como unas 3 veces y Chuta. después factoriza por, digamos, la integral de secante al Ah, cubo. Si lo buscáis ah, en internet la ya, vais a ya, encontrar al tiro. Pero ya, ya, claro, ya. claro, podrían hacerla ustedes mismos, pero en verdad dije que sabéis que mejor que la tengan ahí. Como el control es virtual, nosotros no podemos gestionar que ustedes estén o no viendo sus apuntes. Hay que ser realista en ese sentido. Entonces no vi por qué no ponérsela en la guía. Además que en el ejercicio la usé, así que era mejor que estuviera. Ya, ok. Así que, bueno, claro, si es que hiciste bien el ejercicio, faltaría solamente eso. Ya. Y ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? Se me perdió el ejercicio. Ah, ya. Ahora vamos a hacer también un volumen. Es volumen de revolución entre. Vamos a hacerlo con azul. Entre las curvas X igual raíz de Y, la curva X igual a 4, la curva Y igual a 0 y la curva Y igual a 4.
Y todo esto, vamos a hacerle un espacio aquí, en torno a x igual a 4. Ok, entonces nos piden un volumen que está formado por, digamos, 4 curvas, por lo general siempre así, en torno a una recta que no es ninguno de los ejes. Lo primero que ustedes tienen que ver en estos ejercicios es si el eje de giro es vertical u horizontal. ¿Por qué? Porque si su eje de giro es horizontal, o sea, paralelo al eje X, significa que cuando tengamos que integrar, vamos a integrar según X. Y si nuestro eje de giro es vertical, o sea, paralelo al eje Y, vamos a integrar, según la variable Y. Y eso es muy importante porque así es cuando uno ve cuáles son las funciones que va a usar. Como nuestro eje de giro es vertical, tenemos que dejar nuestras funciones que vayamos a integrar como g de i, que al final es lo mismo que dejarlas tal cual, pero es para que quede claro. Esta sería g de i. Pero ¿y por qué vertical? Ah, porque, a ver, podemos hacer aquí el gráfico. Si yo tengo un gráfico, ¿cierto? Aquí es x y aquí es y. Si yo digo que la recta es x igual a 4, estoy diciendo, si aquí tengo el 4, que no importa cuál sea el valor de y, siempre x va a ser 4. Entonces, la recta está aquí. Esta es la recta de x igual a 4. No importa donde yo Ya, toque, siempre x vale 4. ¿Se entiende? ya. Sí, sí, sí. Por ejemplo, el eje y es lo mismo que decir la recta x igual a 0. Y el eje x es lo mismo que decir la recta y igual a 0. Claro, porque son paralelos al final. Exacto. Ya. Entonces, claro, ya analizamos, esto es vertical, así que nuestra variable de integración va a ser y. Entonces voy a escribirlo según y, de esta manera como para que quede claro, realmente esto no tiene mucha diferencia a la hora de la operación. Y g de i igual a 4. Lo que significa que estos dos datos que nos dieron aquí, ¿qué serían? Los límites de integración. Exactamente. Estos serían los límites de integración. Hay veces en que no nos dan tan explícitamente los límites de integración, y eso es porque tenemos que hacer como el ejercicio anterior, que viene siendo buscar los puntos de intersección, etc. Pero hay curvas, o sea, hay casos, perdón, donde las curvas que nos dan no se intersectan necesariamente, por ende nos tienen que decir hasta dónde tenemos que agarrar. Este es uno de esos casos. Y en ese caso, ¿cómo yo supe que esos eran los límites de integración? Porque como están en función de y, piensa que, a ver, dibujemos todo. Tenemos aquí, ¿cómo sería nuestra función x igual a la raíz de y? Sería, a ver, nos vamos a meter porque mi dibujo puede quedar un poco mal. Déjeme, dejo de compartir para compartirle el GeoGebra. Me gusta mostrar las cosas por ahí. Ok, tenemos nuestra curva x igual raíz de y, esa que está ahí. Tenemos nuestra curva x igual a 4. Tenemos y igual 0. E y igual 4. Tenemos esto de aquí, ¿cierto? ¿Cuál es el área que vamos a girar? ¿Ven mi mouse? Sí. Todo esto de aquí, que es este rectángulo de aquí con este triangulito doblado. ¿Ok? Y lo vamos a girar en torno a qué? A esta de aquí, al azul. Entonces, como esto está girando en torno a un eje vertical, nosotros tenemos que saber que las líneas que están horizontales, como que nos cortan nuestra curva, porque como ustedes saben, esta curva de aquí que hicimos, la verde, es infinita. Infinita, infinita. Si no nos hubieran dado, por ejemplo, que una de las curvas que forma esta figura es i igual 4, nosotros hubiéramos tenido que sacar donde la curva verde intersecta al x igual a 4, que sería por acá arriba.
Es por eso, al final uno tiene que ir al gráfico, anotar, digamos, graficar, vale la redundancia, todas las curvas que nos dieron, y como esto gira verticalmente, estos son los límites. Nuestra naranja y nuestra roja son nuestros límites. Definen el tamaño de la figura que vamos a girar al final. No sé si te queda más claro, tal vez me enredé un poco. Sí, sí, o sea, lo veo más que nada al final como que corta en el 0 y en el 4. Claro, claro, así cuando te lo dan así, por supuesto que estos son rectas, pero uno lo puede ver, digamos, de manera más simple como, ok, estos son los límites y se acabó el problema. Por ejemplo, si no te hubieran dado el i igual 0, tú igual sabes que ahí empieza, porque la curva verde no llega más abajo que eso. Mm, mm. Sería por el naranjo, entonces al final, como los límites, por la línea Claro, naranja, ¿no? Ya, bacán. claro, sería la línea naranja. Y de nuevo, si no nos dan ninguno de los dos, asumimos el 0 de aquí y asumimos el otro límite como el punto de intersección, que sería aquí arriba. Que sería el Que 16. sería, claro, sería lo mismo que decir que el límite sea la recta i igual 16, porque pasaría por aquí. Claro, ¿Sí? claro. Eso es, bueno, vamos a dejarlo aquí por si lo tenemos que volver a usar. Felipe se va a acabar en un minuto. ¿En serio? Sí. Ya, bueno, vamos a tener que empezar a ahorrar. Vamos a esperar, voy a dejar de compartir entonces, nos vaya. Y la voy a cerrar para que no quede tan larga la grabación. Ya, perfecto, definimos cuáles son nuestras curvas y todo. Ahora, ¿cuál es el tema? Importante cuando uno gira las funciones en torno a un eje que no sea ni el eje X ni el eje Y. De que tenemos que transformar estas curvas que tenemos aquí, esta y esta. Tenemos que ver las curvas, digamos, según este eje. Como la curva la vimos en el GeoGebra de una cosa así, y está en la otra aquí y aquí, ¿cierto? Obviamente el GeoGebra era más lindo. Eh, tenemos que imaginarnos cómo serían las funciones si es que el eje x igual a 4 fuera el eje y. ¿Se entiende eso último que dije? Un poco enredado. Sería como sumarle un 4 o algo así. Como, Es algo así. En este caso sería, por ejemplo, como vamos a girar en torno al x igual 4, tenemos que hacer un hipotético de que esto sea el x igual 0. Por ende, como le restamos 4 a este, tenemos que restarle 4 a las funciones. ¿Se entiende eso? si se cachó. Bueno, perfecto. Eso igual, si el i fuese o sea, si estuviésemos girando en torno al eje i que fuese 4, también hay que restarle 4. Exacto. Al final esto se analiza según tu eje de giro, independiente sea vertical o u horizontal. ¿Por qué? Porque si esta figura, si tuviéramos una figura a la misma figura, pero que girara en torno al eje Y, perdón, y estuviera como corría, la figura nos va a dar lo mismo, pero va a estar en otro lugar del plano nomás. Va a ser la única diferencia. Pero el volumen tiene que ser el mismo. Por eso podemos hacer estas transformaciones. Felipe, Dime. y si por ejemplo el eje de giro fuera, por ¿Ah? ejemplo, 5, habría que restarle menos 5, ¿o No, no? le restaría directamente 5. Al Ah, final claro, tenemos que eso. ver cómo paso este eje de giro Cero. a el x igual 0. Exacto. Por ejemplo, Siempre que tenga un eje de giro como que es diferente a 0. exactamente. Ya, acá. Por ejemplo, si el eje de giro fuera x igual a menos 4, entonces tendríamos que sumar 4. Ya, ya, ahora entiendo. Entonces, voy a hacerlo con otro color para que se entienda lo que creamos. Nuestra nueva función, que es la función. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros no hacemos esta transformación, cuando sequemos el volumen, va a ser como que estuviéramos girando en torno al eje y la figura sería otra. Por eso es importante. Entonces, nuestra nueva función sería esto igual raíz de i menos 4, ¿cierto? Y esta sería g de i, de i igual 0.
Perfecto. Entonces, tenemos, ¿y qué es lo último que nos falta? Tenemos nuestros límites, tenemos nuestras funciones. ¿Qué es la última pregunta que tenemos que hacernos antes de meter toda la integral? ¿Alguien sabe? Perdón, ¿cómo fue? Tenemos los límites de integración, tenemos nuestras curvas. ¿Qué es lo último que nos falta preguntarnos para poder meter toda la integral? Como la fórmula del volumen, ¿o no? Tal vez no se entiende la pregunta. Bueno, sí la fórmula del volumen, pero a lo que iba era cuál sería la curva superior y cuál sería la inferior, para Ah, poder verdad. restarlas. La No, no superior podemos tomar la de raíz de i menos 4, ¿no? Porque la Exactamente, otra es 0. exactamente. ¿Cómo nosotros elegimos cuál es nuestra superior o inferior? Tenemos que ponernos en el lugar del eje de giro. Según el eje de giro, es a su vez una de las curvas, ¿cierto? Lo que está más por encima vendría siendo la curva raíz de i menos 4. Entonces esa es la superior. Realmente es así de simple. Entonces ahora tenemos que el volumen es igual, la fórmula que ya utilizamos. Y una consulta, ¿qué significa eso? Que está superior, inferior. Eso al final es porque cuando nosotros vimos la materia de área entre curvas, en las integrales siempre tenemos que restar las curvas. Y se resta la superior menos la inferior. Y aquí pasa exactamente igual. Entonces, si yo no Ah, sé ya. cuál es la superior o la inferior, o lo hago al revés, me puede dar un mal resultado o me puede dar el volumen negativo. Ujú, ya. O sea, en este caso sería restarle el superior al inferior, ¿no? Sí, siempre Ya. que nos metemos en esta materia de superior e inferior, es restar, es superior menos inferior. Es lo mismo que muchas otras cosas como de las matemáticas, como final menos inicial y así. Lo mismo con los límites, por ejemplo. Ya, ok. Entonces, nuestra integral va de 0 a 4, ¿cierto? Eso nos lo dio el ejercicio. Y es la función superior que viene siendo raíz de x, perdón, de y menos 4 al cuadrado menos 0 al cuadrado, ¿cierto? Yo creo que no vale la pena que lo pongamos. Y ahora esto es de i, eso es muy importante, es muy fácil que a uno se le vaya esto de pura costumbre. Así que pongan atención porque les puede costar unos puntitos. A mí me pasa, como para que sepan que sí pasa. Ok, entonces ahora tenemos que elevar esto al cuadrado, ¿cierto? De 0 a 4. ¿Cuánto es eso elevado al cuadrado? El primero al cuadrado, que es i, más el doble del primero por el segundo, o sea, menos 8 raíz de i, ¿cierto? Menos 8 raíz de i, más el segundo al cuadrado, o sea, más 16. Estamos bien ahí, ¿cierto? No tuvimos ningún error. Sí. Perfecto, gracias. Ok, y por propiedad podemos separarlo para que se nos sea más fácil. Si ustedes llegan al punto en que ya lo pueden como hacer un poquito mental como la parte de separarla e integrar, háganlo mientras esté lo suficientemente justificado en el papel, va a estar bueno. Entonces, vamos a hacer igual que el anterior, un corchete. Vamos a tener integrar de 0 a 4 de i menos, podemos sacar el 8 porque es una constante, menos 8 integral de 0 a 4 de raíz de i, más, podemos sacar el 16 porque es una constante también, integral de 0 a 4. Perdón, me faltó un DI en todos estos. Les dije que podía pasar. DI. Ay, perdón, aquí. Y ahí no se puede poner el corchete al final y ponerle el de i al final. No, porque el DI es parte de las integrales independientes. Entonces tiene que ir en cada una. Ah, ya. Vale, gracias. De nada. Y aquí va solamente el DI, que al final es como poner DI por 1. ¿Sí? Acuérdense muy bien de eso, en verdad.
Para que vean, a mí se me va porque uno está embalado haciendo el ejercicio, etc. Ok, ahora vamos a hacer un poquito más bajito. Ya que tenemos nuestro supergráfico ya. Ponemos igual pi, ¿cierto? Nuestro corchetazo. ¿Cuál es la integral de i? Ya la sabemos, es i cuadrado partido en 2 entre 0 y 4 menos 8 por, ¿cuál es la integral de raíz de i? También la hemos hecho, es 2 tercios de i elevado a 3 medios, ¿cierto? Más, ¿cuál es la integral de i? I. Ah, perdón, aquí entre 0 y 4. Uy, está un poquito desordenado esto. Más 16 i entre 0 y 4. Como esto que feo, lo voy a leer. Nos dio pi por i al cuadrado partido en 2, evaluado entre 0 y 4, menos 8 por 2 tercios, por i elevado a 3 medios, también evaluado entre 0 y 4, más 16i, también evaluado entre 0 y 4. ¿Sí? Por si alguien lo había escrito mal, como yo. Igual pi, corchetazo, y ahora vamos a poner además unos paréntesis, aunque no es muy necesario, porque como el límite inferior es 0, podemos no ponerlo. 4 al cuadrado partido en 2, eso es 16 partido en 2, eso nos da 8. Luego, menos 8 por 2 tercios, eso es 16 partido en 3. Vamos a ponerlo al tiro este, 16 partido en 3. Por 4 elevado a 3 medios. ¿Cuánto es 4 elevado a 3 medios? Es lo mismo que la raíz cuadrada de 4 elevado a 3. Así que es lo mismo que 4 por raíz de 4. Así que es lo mismo que 4 por 2 es 8. Pero no haya pasado también en la hora ayudantía que nos encontramos con eso. Entonces sería por 8. Más 16 por i igual a 4, 16 por 4, eso es 64. Bueno, tenemos que sacar el mínimo como múltiplo para poder sumar tranquiles. 8 por 3 es 24. 16 por 8, 80, 128. Que robarnos cosas muy locas. Ok, 128 más 64 por 3, 180, 192. Hicimos bien todo, ¿cierto? Según yo sí. Y ahora sumamos para obtener nuestro maravilloso resultado. Y tenemos 24 más 192. Eso es, bueno, si alguien tiene calculadora y lo puede hacer rápido, perdón, me ayudaría. Yo por mientras lo voy a hacer mental. Eso es 104. 104. 88, Felipe, creo. Muchas gracias. Yo igual creo que 88. 88 pi, también es importante que no se les vaya, eso también puede pasar. Y como estamos hablando de volumen, esto está en unidades cúbicas. Si en un ejercicio les dan unidades, tienen que poner esas, como si les dan centímetros, si les dan, etcétera. No creo que pase, yo no se los preguntaría así, pero podría pasar en una prueba. Perfecto, entonces aquí tenemos nuestro resultado. ¿Alguna pregunta del ejercicio completo?
les quedó clarísimo? Yo estoy bien. Me quedó clarísimo. A mí también me quedó claro. Me alegro mucho que le haya quedado claro. Ok, me dicen ¿qué hora es? 57. Son las 5:30. Ok. Por lo general, ustedes el semestre pasado, ¿cuánto duran su ayudantía? No sé. Mm, 1 hora y media por ahí, creo, no sé si me dicen mis compañeros, pero yo recuerdo que era como eso. Por ahí en el Felipe, chat dicen que dijeron, faltó dividir por 3. y tienen toda la razón, de hecho. Porque yo saqué solamente la suma también. Vamos a borrar esto al tiro. Era, quiero saber esto aquí. Era entonces igual, me quedó un rojo. 88 partido en 3. Pi y de nuevo unidades cúbicas. Ahora sí que sí. Muchas gracias a quien lo dijo en el chat. No me acuerdo quién era. Ya, ahí sí. Sí, era como 1 hora y media. Sí, por eso les preguntaba la hora, porque mi plan era hacer uno de superficie ahora. Y yo creo que con eso estaríamos listos. Eso de área superficial, ¿o no? Del sólido. Claro, al final es el área del sólido que se forma por el volumen de Mm. revolución y todo. Está todo bien conectado al final. Ok, borro esto nomás. Igual nuevamente yo voy a esforzarme por hacerle una guía con esto. La guía se demora en llegar porque me demoro en hacerla, así que por eso le subo el video al tiro, porque confíen en el video si es que por X razón no llega la guía a tiempo. Me disculpo de antemano por esos problemas. Ok, ahora vamos a hacer entonces uno de área de... qué buena, ¿no? Vamos a agrandarlo. Yo creo que aún más grande. Área de revolución. Ahí grande para que no se nos olvide qué estamos haciendo. Ok, este ejercicio es más o menos parecido al primero en términos de la función. Voy a poner el lapicito. Ok, el ejercicio dice calcular el área de revolución que se forma al girar la función. La vamos a escribir ahora. No tengo puesto el lápiz. Eso era. Paréntesis, x menos 4 al cuadrado más y al cuadrado igual 1 en torno al eje y, perdón, x. Oye, primero una pregunta. Yo no soy de su carrera, entonces no tengo muy claro cuándo ven cada cosa. ¿Ustedes ya vieron las funciones de las circunferencias, de las esferas? No, mejor de las circunferencias y ese tipo de figuras. Sí, vimos esas figuras, pero no hemos visto, creo que tridimensionales no hemos visto. Ya. No, yo estaba exagerando. Ya, entonces, ¿saben qué es esto? Debería, pero no me acuerdo. Bueno, esto es una circunferencia, realmente. Pero es una circunferencia que no está situada en el origen, porque tiene este menos 4 de aquí. Eso es lo que no importa. ¿Por qué les digo esto y por qué considero que es importante? Porque siempre es bueno acompañar la inteligencia, digamos, matemática con lo gráfico, con poder visualizar el ejercicio. Entonces podríamos usar aquí nuestro GeoGebra para ubicarnos un poco. Si estuviéramos en clase y en una pizarra, por supuesto que se los dibujaría. Pero ¿para qué si tenemos esta maravilla? Ay, perdón. Ok, aquí está.
Además, yo me vi un par de clases de ustedes y la profe dice que lo usen, que se apoyen en estas tecnologías. Aprovechando que están. Al cuadrado. Bueno, yo más i al cuadrado es igual a 1. Ok. ¿Todos la ven? Sí, Entonces tenemos una circunferencia que no está en el origen, pero que su radio es 1. Bueno, simplemente eso. Una circunferencia de radio 1 cuyo centro está en el punto 4,0. Perfecto. Volvamos a nuestro paint. Listo. Volvimos al paint, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que saber en torno a qué está girando? ¿Por qué? Porque si al descubrir si está girando vertical u horizontalmente, sabemos en función de qué tiene que ir nuestra función, valga la redundancia, porque si se dan cuenta, esta función no está como x igual a algo o y igual a algo. Entonces vamos a tener que maquinearlo un poco. Como es en torno al eje x, entonces es horizontal el giro. O sea, no, en verdad el giro es vertical, el eje es horizontal. Lo que significa que tenemos que, en esta función, despejarlo para que quede como un f de x, que al final es lo mismo que despejar el y, ¿cierto? Ahí déjenme sacar estas cositas. Ok, ¿se entiende eso último? Yo no muy bien. ¿Lo podría repetir, por favor? Ok, por lo general siempre que tenemos funciones y tenemos que calcular el área, el volumen, etc., las funciones están escritas de esta manera, así como y igual a algo o x igual a algo. Pero esta no, esta está así en función de ambas variables. Y así suelen ser las funciones como de la circunferencia, la elipse y ese tipo de figuras. Entonces, primero, como estamos según un eje que es horizontal, significa que nuestra, digamos, variable de integración va a ser x. Si el eje fuera vertical, como el ejercicio anterior, tendríamos que buscar la función g de i, como lo hicimos, ¿te acuerdas? Ajá. En este caso tenemos que buscar esto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en palabras simples? Despejar la i. Dejar toda esta función como un i igual a algo, como esta de aquí. Y esa es la que vamos a meter en nuestra integral. ¿Por qué? Porque no podemos meter esto en nuestra integral, esta función completa. Tenemos que meter un i igual a algo o un x igual a algo. No sé si queda un poquito más claro. Sí, sí, ahí ya se me aclaró. Perfecto. Entonces, hay que hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos por paso. Primero tiramos del paréntesis a la derecha del igual, que sería 1 menos x menos 4 al cuadrado. Y después tenemos que sacar la raíz. Nos da i igual 1 menos, perdón, la raíz x menos 4 al cuadrado. Algo importante que es bueno tener en cuenta para otros ejercicios, no tanto este. Ay, perdón, no lo puse. Es de que cuando nosotros tenemos esa función, que es i igual a la raíz cuadrada de 1 menos x menos 4 al cuadrado, déjenme sacarla de arriba, se nos parte la mitad nuestra función, ¿cierto? ¿Lo ven? Sí. Eso, por supuesto que en algunos ejercicios nos cambia el resultado. Por ejemplo, si este ejercicio fuera de longitud, estaríamos sacando la mitad de nuestra figura, ¿cierto? La cual sería completamente válido sacarla y, dado la geometría del ejercicio, multiplicarla por 2. Sería totalmente válido. Y eso es algo que tienen que recordarme que le hable de la guía.
Pero como este ejercicio es de área de revolución, y aunque fuera de volumen de revolución, como esta figura va a girar en torno al eje X, igual va a formar la parte de abajo, independiente de que esta función no tenga la otra semicircunferencia, ¿se entiende? Se los menciono para que sepan que, claro, en este ejercicio no nos es relevante, pero en otros como longitud de arco o incluso área bajo la curva, es relevante. ¿Quedó claro? Pero igual, Dime. en la fórmula de lo que vamos a ver ahora, lleva un 2pi, ¿o no? Sí, sí, totalmente. Entonces, ahí va como expresada la parte que falta. Sí, también es cierto. Tienes Ya, toda bacán. razón. Ahí para que tengan un apoyo visual también. Ah, esto está con un zoom hecho. Ya, voy a tener que dejarlo así. Ok, entonces ahora tenemos nuestra función. Pero, ¿qué nos falta ahora? Nos falta tener la derivada de esta función. Tenemos que sacar el i'. ¿Cómo sacamos la derivada de todo esto? Vendría siendo como este 1 menos el x menos 4 al cuadrado está elevado a un medio. Primero ponemos nuestro 1 medio por el argumento, que sería el 1 menos x menos 4 al cuadrado elevado a menos un medio. Si en algún momento se pierden, me dicen, porque este tipo de Acá estamos derivadas... derivando, ¿cierto, Felipe? Exacto, estamos derivando. ¿Y el 1 medio de dónde salió? El primero. Ah, es la raíz. La raíz Ah, es lo la mismo que raíz, decir claro. Ah, ya. elevado a un medio, claro. Mm. Menos un medio. Por la derivada del argumento, que vendría siendo esto que está aquí adentro, ¿cierto? ¿Cuál es la derivada de esto? Sería menos por 2, o sea, menos 2, por el argumento, que en este caso es el x menos 4, elevado a 1, porque como este era 2, le restamos 1, entonces ahora elevado a 1, x menos 4. Este tipo de derivada es, vean, real, tienen que rodarse súper ordenados con cómo lo hacen, porque es muy fácil perderse. ¿Queda claro cómo sacamos todo esto? Ahora la vamos a ordenar, por supuesto. Sí, a mí me quedó claro. Buenísimo. Oye, Entonces al Felipe, final, una consulta. cuéntame. Si nosotros rotamos en el eje X, Ajá. entonces vamos a terminar haciendo una esfera, ¿no? Exactamente, vamos a hacer una esfera. O sea que nos tiene que dar el volumen de... O sea que nosotros en este caso podríamos simplemente medir el radio de la esfera, que vale 1, y sacamos la superficie, ¿no? Claro, igual que en el caso del volumen, hay una fórmula que ustedes conocen para sacar el área de una esfera. Totalmente cierto. En un control o Ya. una prueba, les vamos a exigir que sea con integrales, pero ¿cuál es la ventaja? De que ustedes pueden igual hacerlo así para ustedes como complemento para comprobar sus resultados. Que eso en otros ejercicios no lo van a tener. Ya, ok. Y por supuesto, cuando terminemos, podemos hacerlo para verificar que lo hayamos hecho bien. Ya, gracias. Entonces ahora ordenemos todo esto, para que entendamos mejor. El menos 2 por x menos 4 va a ir en el numerador. En el denominador tenemos el 2. Y este era menos un medio, por eso lo tiramos para abajo. Y como un medio, lo podemos dejar como raíz de 1 menos x menos 4 al cuadrado. Y todavía podemos simplificar estos dos que tenemos aquí. Así que esto nos va a quedar menos x menos 4 partido en la raíz, digamos, inicial de nuestro ejercicio, que era 1 menos x menos 4 al cuadrado. Felipe, ¿el 2 del denominador de dónde salió? Del denominador es por el 1 medio que está aquí al inicio, que se viene porque recuerda que como el primer argumento, que es el 1 menos x menos 4 al cuadrado, está elevado a un medio, tenemos que hacer 1 por un medio, que es el exponente al final. Ya, ya. Así por regla de las derivadas. Es que como pasamos el 1 medio como raíz, después quedó un 2, por eso se me queda la duda. Ah, sí, al final, cuando uno deriva, es bueno mirar esto
de esta manera, así como 1 menos tum, x menos 4 elevado a 2, y esto elevado a un medio. Porque así tú dices, ya, lo primero es 1 por un medio, y listo, lo pones al tiro. Por el argumento que es el grande, elevado a un medio menos 1, que es el menos un medio de acá. Ahí terminamos hasta aquí. Y ahora nos vamos a la derivada del argumento, que es, este es el argumento ahora. El 1 ya no nos importa. Y la derivada aquí es menos, que aquí por supuesto también hay un 1. Menos 1 por 2, nota el menos 2, por el argumento elevado a 2 menos 1, o sea, 1, que está aquí también, por supuesto. Y listo. Por supuesto que por la derivada del argumento que es esto, pero eso es 1. Me refería a asociar lo de abajo, lo que seguía después. Eso. Este de aquí. Sí, eso, porque queda 2. Ah, es por el mismo, porque este está en el denominador, entonces quedó abajo. Ah, ya por lo mismo, ya. Sí, perdón por la vuelta tan larga. Claro, este está aquí. Y luego se simplifica con este acá. Y nos da esto. Esto es la derivada. Teniendo tanto la derivada como la función original, ahora podemos sacar el área. La vamos a hacer por aquí. Y vendría siendo, ¿cuál era la fórmula del área? La vamos a hacer una suponiendo que nos mezcle. Es igual a 2 pi. Ah, ¿cuáles son nuestros límites de integración? ¿Qué me puede decir eso? Sería de menos 1 a 1, ¿no? No, aquí es donde cambia el problema. No. Aquí es donde No. importa este menos 4. Sí. Y el hecho de que nuestra figura esté corrida. Lo podemos Sería sacar. de menos 6 a 2, ¿no? No, tampoco. Recuerda que el el radio uno. es 1, exactamente. Sí. Y el centro está en el punto 4,0. Podríamos ir al... A ver. Vamos por acá. Sería de 3 a 5 entonces. Exactamente. Aquí tenemos GeoGebra. ¿Dónde parte la función? En el 3, ¿dónde termina? En el 5. ¿Cómo ustedes me pueden comprobar eso haciendo el control o haciendo una prueba? Pueden hacerlo con el gráfico o igualan la función a 0 y les va a dar el valor 3 y el valor 5, por supuesto. Eso sería la manera más correcta de hacerlo, pero en verdad yo respeto mucho hacerlo con los gráficos, porque no sé, para algo están. De 3 a 5 entonces. ¿Se entendió cómo lo sacamos entonces? Sí, sí. Sí. Genial, genial. Y todo esto es y por la raíz de 1 más la derivada al cuadrado, ¿cierto? Ahora vamos a escribir. De igual a 2pi de 3 a 5. ¿Cuál era nuestro i? Tenemos que volver al origen de todo. Era esta raíz de acá. Por eso es bueno ser ordenado, no como este 20. Vendría siendo la raíz de 1 menos x menos 4 al cuadrado, ¿cierto? Por esta raíz que está aquí, que vendría siendo la raíz, la voy a poner en grande porque tiene una fracción. Felipe, ¿es 1 más i' cuadrado o 1 menos i' cuadrado? Este de aquí arriba, Ajá. ese es más. Ah, dale. Ese viene de la función de... ¿A dónde la vimos? De longitud de arco. Es la misma que iba en la función de longitud de arco. Vale, gracias. De nada. Entonces aquí tenemos más. ¿Y cuál era nuestra derivada al cuadrado? La que está ahí encerrada con rojo. Así que le vamos a poner aquí x menos 4 partido en otra raíz 1 menos
x menos 4 al cuadrado. Pero, por supuesto que esto, solo esta parte, perdón, como siempre por el desorden, esto está al cuadrado. Para que no se pongan nerviosos ni nerviosas porque hayan dos raíces, súper válido que pase. Y ahora, y todo esto con un dx, no olvidemos nunca. Entonces ponemos el a igual 2pi y ahora hay que ordenar todo. Esta parte ya es maquinearse con álgebra y no enredarse porque si no el resultado se nos va a la cresta. La raíz se mantiene exactamente igual, porque todavía no la vamos a tocar. Oye, Felipe, consulta. ¿Y prima no era menos x menos 4 y todo lo que está dentro? Oh, tienes toda la razón, me faltó el menos que está aquí. Cuando lo leemos al cuadrado, por supuesto que ya no nos va a importar, pero Verdad. podría costarles puntos, ahí ya depende de quién esté revisando el control. Así que sí, buena observación. Menos 4 al cuadrado. Ahora hay que juntar todo esto. Vamos a sacar el mínimo como un múltiplo, como esto que está aquí abajito. Pero primero tenemos que sacar el cuadrado. Bueno, esto al cuadrado nos va a dar x menos 4 al cuadrado, súper simple. Y esto al cuadrado nos va a dar 1 menos x menos 4 al cuadrado. O sea, vamos a eliminar la raíz simplemente. Entonces vamos a utilizar este como el mínimo como un múltiplo. Nos va a quedar 1 menos x menos 4 al cuadrado. Más, porque bueno, como le damos al cuadrado se nos fue este signo. Más este x menos 4 al cuadrado. Y nuestro denominador es 1 menos x menos 4 al cuadrado. Como ven, este ejercicio no es que la técnica sea muy difícil, pero está súper enredado. Por eso yo no quiero como ponerle funciones tan malditas a la hora de hacerle como controles, ¿cachai? Porque ya tiene su complejidad la fórmula. Ahí depende de si la profe me deja, porque yo ya le tengo que mandar mi propuesta y ella a ver si la usa. Ahí hay que puro rezar. Ahora, si se dan cuenta, como tenemos una raíz de una fracción, es lo mismo que la raíz de aquí arriba partido en la raíz de acá abajo. Por lo que podemos simplificar esto con este. Y no olvidemos nunca nuestro dx. Entonces ahora a es igual a 2pi la integral de 3 a 5 de qué. Bueno, y este menos x menos 4 al cuadrado más x menos 4 al cuadrado también se eliminan. Entonces al final, ¿qué nos queda? Nos queda raíz de 1 solamente. Y eso es lo mismo que 1. Por ende, eso lo vamos a poner nuestro querido dx. ¿Se entiende esa super simplificación que hicimos? Sí, se entiende. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Este se fue con este se fue con este. También podríamos tacharlos. Nos quedó el puro dx. Entonces ahora, ¿cuál es la integral de dx? X. Entonces ahora tenemos 2pi x evaluado entre 3 y 5. O sea, 2 por 5 es 10. 10pi menos 3 por 2 es 6. 6pi. Y eso es igual a 4pi. 4pi ¿qué? Unidades cuadradas. Porque ahora es todo un área. Y estamos. ¿Se entendió? Sí, Felipe se entendió. Hay una pregunta en el chat, qué loco. Perfecto. Ahora podríamos hacer lo que les dije solo para corroborar. Que
como mencionaba su compañero, esto que sacamos tiene fórmula. ¿Alguien sabe aquí cuál es la fórmula de la superficie No, de una Felipe, esfera? te queda un minuto. Si no alcanza, lo dejamos hasta acá nomás. Yo creo que sí, Eh, a menos que alguien tenga alguna duda que no tenga que ver con el ejercicio. Bueno, igual me gustaría decirle una cosa de la guía, que es un tip que les puede servir. Muy cortito. Ah, ya. Así que voy a dejar de grabar por mientras. Bueno, Para que todo me quede. Ok, solo a motivo de comprobar. ¿Cuál es la fórmula de la superficie de una esfera? Es 4pi r al cuadrado. Así de simple. ¿Cierto que esta es la fórmula? Me puedo estar equivocando también. Tengo entendido que esta. Entonces, bueno, es tan simple como esta esfera tiene radio 1, 1 al cuadrado es 1, entonces también nos da 4pi. Siempre nos tuvo que dar 4pi. No había mucho que decir en verdad en esto. Si alguien tiene una duda, de igual manera me la dice. Igual, ¿alguien tiene una duda con el ejercicio completo? ¿O todo quedó clarísimo? A mí me quedó claro. Ya. Qué igual bueno. me quedó clarísimo. Cualquier cosa usted sabe en el foro, bla, bla, bla. No tengo ningún problema. Ok, lo último que quería mostrarles tenía que ver con la guía, que se me olvidó ponerles, quería ponerle una nota con esto, que tenía que ver mucho con el ejercicio número 2. Déjenme... Ay, que se me quedó pegado esto. ¿Ustedes la ven? Alcanzo a ver donde dice nota secante al cubo y un poquito más arriba. Ahí se movió. Ah, sí, es que como que se me andó quedando pegado. Ok, ahora sí. ¿Ven Ahí sí. el gráfico, no? Sí. Sí, sí, Ok, sí. ¿qué es lo que quería mostrarles? Yo la primera vez que hice el ejercicio, y el lugar donde encontré el ejercicio, dado que esta área y el perímetro también es simétrico, ¿se dan cuenta que tanto el área entre las curvas y las longitudes son simétricas? O sea, a simple vista yo no lo veo. Claro, porque, son mira, simétricos con el eje Y. sí, según el eje Y, según esta línea aquí. Ah, ya, caché. Ya. Vale, Sí, vale, vale. perdón, debería haber agregado eso. Bueno, son simétricas según el eje Y que... ¿Y por qué digo que eso es importante? Porque es válido que ustedes cuando saquen, por ejemplo, el área de esta figura, la saquen de 0 a 1 y multipliquen por 2. Eso es válido. Como también es válido, si ustedes están sacando la longitud de arco, ya sea de solo una de estas curvas o las dos, también como son simétricas, también es válido sacarla de 0 a 1 y multiplicarla por 2. ¿Por qué se los digo? Porque cuando yo lo hice por primera vez, cuando saqué la segunda longitud de arco, yo lo hice de 0 a 1 la evaluación final y te da un resultado muy distinto a esto, pero en verdad es distinto por propiedades del logaritmo natural, que uno no necesariamente conoce. Y me enredé cuando vi el resultado que hicimos en la ayudantía porque no era el mismo, pero tenía que ver con eso. ¿Por qué se los digo? Porque es mucho más fácil cuando uno integrar de 0 a algún valor, porque se ahorra una resta, ¿cierto? Se ahorra la parte de evaluar por 0 porque por lo general se hace 0, por lo general. Entonces los digo en motivo de que si tienen una prueba en que se nota que tienen mucho que hacer y que les va a faltar tiempo, es totalmente válido si ustedes pueden comprobar, ya sea con el gráfico o con alguna ecuación, por ejemplo, esta de aquí abajito, que demuestra que esto es simétrico, lo demuestran y calculan la mitad. Y después multiplican por 2. Totalmente válido. Encontré que era importante que lo tuvieran en mente como, tanto para este ramo como para cualquier otro ramo matemático, en verdad. Y eso Bien, es todo lo que muchas quería decir. gracias. Muchas Eh, gracias, muchas gracias. Te agradezco por venir, te agradezco su semana de receso, se les fueron igual. No, Eh, pues, gracias a ti, Felipe, por la disposición de y por nada, hacerse el tiempo. no hay problema. Ustedes saben, cualquier cosa, de nuevo, no tengo problema en los correos, siempre lo voy a recordar, pero a veces tanto se me olvida, como que si es que yo respondo un correo, no necesariamente le llega a todos, entonces, si pueden mandar foros, prefieran el foro, si no, el correo nomás. Ajá.
Felipe, entonces entraría para el control. Es que yo Vamos a incluso dejar me hice un resumen con las fórmulas. Vamos a dejar de grabar.